asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Fernando Torres. Gracias, señora presidenta, señores legisladores. La ley que debatimos, esto es, la ley que trata de desarrollar los resultados de la enmienda, es demasiado compleja para un asunto tan simple. Podríamos decir inclusive que es demasiado abundante para algo que necesita una pequeña regulación. En definitiva, ¿qué se aprobó en las enmiendas constitucionales a finales del año 2015? Las reformas a los artículos 229 y 326, numeral 16 de la Constitución. El objetivo era el de que desaparecieran los dos regímenes en el sector público ecuatoriano para aquellos que allí trabajan, unos sometidos a la Ley de Servicio Público y otros sometidos al Código de Trabajo. Sin embargo, no se eliminó ese doble régimen, sino que se lo mantuvo transitorio para unos y para otros definitivamente desapareció. Entonces, el alcance de las reformas debería orientarse a regular todo lo que tiene que ver con la subsistencia del régimen anterior en virtud de la transitoria y los nuevos derechos que adquieren aquellos que van a estar en el sector público ecuatoriano. Del artículo 229 desapareció la regulación sobre los trabajadores sujetos al Código de Trabajo dentro del sector público. En el artículo 326, numeral 16, se añadió una norma en virtud de la cual los que trabajan en el sector público y que ya no tendrán la condición de trabajadores sujetos al Código de Trabajo, tendrán primero el derecho a organizarse con la condición que la organización sirva para mejorar la prestación de los servicios públicos. Y en segundo lugar, tendrán el derecho a la huelga que no tenían hasta la aprobación de las enmiendas. Y se incluyó también la prohibición de la contratación colectiva dentro del sector público ecuatoriano. Esas fueron las dos grandes reformas constitucionales que entraron en vigencia a finales del año 2015. Y adicionalmente se incorporó la enmienda para que aquellos que trabajan hasta ahora en el sector público ecuatoriano y que tienen la condición de trabajadores sujetos al Código de Trabajo conserven sus derechos derivados del Código de Trabajo. Por lo tanto, después de las enmiendas tenemos que el doble régimen no ha desaparecido, porque según la transitoria sí habrá trabajadores sujetos al Código de Trabajo en el sector público ecuatoriano. La pregunta, ¿hasta cuándo? Hasta que dejen de ser trabajadores. En algunos casos, 20, 25, 30 años, 5 años, y otros sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Civil. En este contexto, entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos es si efectivamente se está garantizando los derechos de los trabajadores sujetos al Código de Trabajo en el sector público ecuatoriano con la ley que hoy se debate. Y yo tengo algunas dudas. El artículo 326, en el numeral 2, consagra un principio que fue incorporado cuando el Ecuador retornó a la democracia en 1979, el de la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, principio diferente al de la irrenunciabilidad. Con la ley que hoy se aprueba, ¿se está o no afectando el principio de la intangibilidad de los derechos del trabajador? Un principio según el cual no se puede tocar por vía jurídica, sea legal o eventualmente constitucional, los derechos de los trabajadores. Tal como fue aprobada la enmienda, uno podría decir que efectivamente se respetó este principio de la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, porque la disposición transitoria
le reconoce a aquellos que ahora están sujetos al Código del Trabajo el que sigan como tales. Pero el problema se presenta cuando tenemos el Código del Trabajo por un lado, que no tiene la condición de ley orgánica, y la ley orgánica del servicio público que ahora estamos debatiendo. Y según la jerarquía normativa, en un momento de conflicto, prevalece la ley orgánica del servicio público sobre el Código del Trabajo. Y bien se podría llegar en un momento dado a restringir los derechos que ahora tienen los trabajadores del sector público sujetos al Código de Trabajo en materia de organización y de huelga, porque la regulación de la organización y sobre todo la huelga en la ley que estamos aprobando es diferente a la que existe en el Código de Trabajo. Este es un punto que tiene que ser debidamente resuelto en esta asamblea, porque habrá el momento en que efectivamente un ministro invoque la ley orgánica del servicio público si los trabajadores sujetos al Código del Trabajo que están en el sector público, por ejemplo, van por una huelga o eventualmente van por la negociación colectiva que ya está prohibida según el 326, pero que existe según la legislación anterior, o la organización múltiple dentro del sector público ecuatoriano. Allí entonces hay un problema jurídico que esta ley definitivamente no resuelve. Y la segunda pregunta e interrogante es la de saber si la reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, que hoy se debate y se discute, está desarrollando debidamente los nuevos derechos que tienen los servidores en virtud de la enmienda al artículo 326, numeral 16 de la Constitución, el derecho a la organización y el derecho a la huelga. No cabe hablar del derecho a la contratación colectiva porque este derecho desapareció con la enmienda. De lo que he podido observar en la Ley Orgánica de Servicio Público, más allá de entregar derechos y ampliarlos, se restringen, porque la huelga va a ser muy difícil de que pueda, en un momento dado, ejecutarse por las organizaciones de trabajadores del sector público. Las causales para la huelga se limitan a que, por ejemplo, se contrate por horas, asunto prohibido en la Constitución, se tercericen trabajos y labores, asunto igualmente prohibido en la Constitución de la República. Y en cuanto a la organización como tal, habrá una sola entidad que represente a los trabajadores, sujeta a una serie de regulaciones. Lo que se está incorporando en la ley que debatimos va acorde a la evolución misma del derecho público laboral ecuatoriano o no. Personalmente, siempre he creído que el sector público ecuatoriano tiene que funcionar bajo una lógica distinta. Yo tuve la experiencia de ser alcalde de Ambato y en aquel entonces, como ahora en varios municipios y entidades, había los trabajadores sujetos a la vieja ley del servicio civil y carrera administrativa y los obreros sujetos al Código del Trabajo, con quienes había que negociar contratos colectivos permanentemente, trabajadores que siempre querían estar sometidos al Código del Trabajo y no a las leyes de servicio civil. Parecería que con las enmiendas, al menos ese grupo importante de trabajadores sujetos al Código de Trabajo no han expresado mayoritariamente su deseo de seguir sujetos al Código de Trabajo, sino que más bien se han inclinado, de lo que he podido observar, a someterse a la Ley Orgánica de Servicio Público para poder gozar de aquellos derechos que probablemente antes no tenían, como el de la carrera administrativa. Habrá que ver si finalmente, con la enmienda y la ley que hoy se aprueba, mejora el funcionamiento del sector público ecuatoriano. Pero lo que yo quiero decir es que esta ley debería ser más simple, porque el problema no es tan complejo, y una ley tan vasta, tan larga, para un problema igualmente tan pequeño, podría ocasionar, como expliqué antes, problemas en su aplicación, porque esta reforma
modifica una ley orgánica y el Código de Trabajo no es ley orgánica. Muchas gracias.